Soy oficial de programas del Programa Global de Política de Drogas de la Open Society Foundations y tengo el gran placer de moderar esta importante conversación con tres mujeres que son madres para que nos cuenten su experiencia y relación con el cannabis. Antes de comenzar, también quiero agradecer a Dromómanos por este festival, pues que es un evento paralelo a la exposición La Guerra Fallida que se inauguró el 10 de junio en el Centro de la Imagen y que va a estar por 3 meses, así que también muy invitados, invitadas a que vean esta exposición. Así que le quiero dar la bienvenida a estas tres mujeres. Son Margarita Garfias de México, Janet Carballo de Uruguay y Ana Álvarez de Perú. Entonces, para comenzar nuestra conversación, yo quisiera comenzar por Janet. Le voy a hacer la misma pregunta a las tres y me pueden contar, Janet, ¿cómo te acercaste al cannabis por primera vez? ¿Cómo fue por noticias, por el vecino, por amigos, por anuncios Lo que viste en la mío, calle y para qué lo estabas buscando, sobre todo? lo mío llegó por celular porque teníamos un grupo de WhatsApp, sufro de fibromialgia, tengo síndrome de Raynaud, aplastamiento en la quinta y la sexta vértebra, y aparte de todo eso, por toda la medicación, esófago de Barré con células calciformes y displasia. Para mí, la palabra cannabis o todas las drogas eran mala palabra. Estoy criada en el interior profundo del Uruguay, en tiempo de dictadura, con un papá militar. Era una mala palabra. Ahí una compañera me dijo lo que era el cannabis medicinal. Estuve estudiando, lo empecé a ingerir, a tomar, luego estas mujeres nos empezamos a juntar, empezamos a hacernos nuestra propia medicina, y ahí fue que conocí lo de la planta, y hace 5 años, que vivo los 365 días del año, las 24 horas del día con la planta. Hoy por hoy también estoy representando en este momento a Fundación Batar, que son mamás que tienen niños con epilepsia refractaria y síndrome de West. Soy la que les preparo a la gran mayoría los aceites medicinales. Todo lo que se ha hecho, se ha recaudado, se ha invertido en un laboratorio para que sea de muy buena calidad. Y conocí esto, la verdad que para mí fue un trance de que me dijeran marihuana, pensé que me iba a drogar, que era muy malo, que era muy feo, que, bueno, todas esas condiciones que tenemos desde niñas que nos van condicionando. Hoy por hoy soy una defensora número uno de tanto del cannabis como de otras drogas, que aprendí a sobrellevarlas. También soy mamá de un adicto. Gracias, Janet. Ahorita quiero hacerte algunas preguntas para, pues como para seguir, que me quedó una duda de unas cosas que contaste, pero quisiera ahora hacerle la misma pregunta a Margarita. ¿Cómo te acercaste al cannabis y para qué lo estabas buscando? Pues creo que al igual que todas, ¿no? Por las redes a las que pertenecíamos, que de repente llega la noticia, porque yo soy mamá de Carlos, un adolescente de 17 años con discapacidad múltiple y epilepsia refractaria, y en aquel momento Carlos tenía 12 años, ya veníamos de hospitalizaciones frecuentes debido a estados epilépticos. Un estado epiléptico es cuando una crisis no cesa por sí sola y hay que ir al hospital para que induzcan un coma barbitúrico, ¿no? Y pues eso ya era muy frecuente en Carlos, eran pues incluso meses hospitalizado, donde le pasaban un cóctel enorme de benzodiazepinas, cambiaban todo el esquema terapéutico y pues ni así mejoraba Carlos. Entonces, en esta búsqueda, ¿no? De esperanza, porque pues los médicos siempre te dicen, pues ya agotamos todo lo que hay, ya no es posible hacer más, pero uno como mamá siempre dice, no me voy a quedar de brazos cruzados esperando a ver morir a mi hijo y además con sufrimiento, ¿no? Entonces, pues en esta búsqueda
llega precisamente el documental del doctor Sanjay Gupta allá en Estados Unidos, donde habla de esta posibilidad de la cannabis, el caso de Charlotte, y pues entonces comenzamos a buscar, ¿y por qué no? ¿Verdad? Aquí en México pudimos acceder a un suplemento de cáñamo, pero todos sabemos que el cáñamo no es cannabis medicinal. Entonces, pues poco a poco esto me llevó a aprender a empoderarme, a convertirme en cannabis caregiver para poder acompañar a mi hijo. Y pues actualmente y desde hace 3 años, yo soy quien le cultivo el aceite que él toma y que lo ha mantenido estable. Estamos en pues ahora sí que luchando para que realmente sea un derecho, tanto para Carlos como demás pacientes que lo necesitan, que este aceite sea proveído por el Estado, porque a ningún paciente diabético le pueden hacer su insulina, ni a ningún otro paciente le pueden hacer su medicamento. Entonces es garantía del Estado el conservar el derecho a la salud de todos los ciudadanos que lo requieran, y pues también esta lucha se ha convertido en acompañamiento legal de acceso a la justicia para quien lo requiere, ¿no? Y que no sea criminalizado ni criminalizado. Gracias, Margarita. Y por último, Ana, cuéntanos tú también cómo te acercaste a la cannabis y por qué la estabas buscando. Yo soy mamá de Anthony, un joven que ahora ya tiene 21 años. Cuando él tenía 15 para 16, empezó a empeorar su crisis porque él sufre de esclerosis tuberosa con síndrome de Lennox. Es una enfermedad neurodegenerativa y que hace que convulsionen muchas veces, ¿no? Y de todo tipo, convulsiones clónicas, mioclónicas, ausencias, caída de cabeza, y nuestra vida transcurrió desde los 4 años que él empieza a convulsionar hasta los 15 en hospitales, como dice Margarita, con crisis convulsivas, que había que internarlo y donde le inyectaban, pues, ¿no? Muchas medicinas, prácticamente lo drogaban. Él ya venía tomando 18 fármacos, y me acuerdo en esa fecha que él tenía 15 para 16, después salimos de un internamiento y en el mismo hospital se había contagiado de una gripe donde lo llevó a un estado de delirio porque con fiebres muy altas. Entonces, en nuestra desesperación, mi hijo mayor, que en ese entonces tenía 16 años, él me había visto en las noticias por la CNN de la niña Charlotte de Colorado, y él me dice, no mamá, ¿y si le damos este aceite a Anthony? Y yo no podía concebirlo porque pensaba en ese momento que eso era droga, ¿no? Marihuana, droga. Me habían inculcado desde niña que eso era algo malo para el ser humano, que era la puerta a otras drogas. Entonces esa conexión con la marihuana era nula para mí. Pero a ver a mi hijo que ya no había más alternativas, ver a mi hijo que se iba deteriorando día con día y pasar toda mi vida de hospital en hospital, entonces me abría esta posibilidad, ¿no? Vimos juntos reportajes, investigamos por las redes con mi hijo mayor, y en ese entonces yo también pertenecía a un grupo de esclerosis tuberosa. Es una enfermedad rara, y ahí conocí a otra persona que es mi compañera de lucha, Dorothy Santiago, que juntas empezamos a investigar más profundo el tema. Y en una de esas crisis que tuvo mi hijo, yo le dije a mi hijo mayor, hay que conseguir, y en realidad no sabía cómo hacerlo, solamente por los reportajes, y recuerdo muy claro que le di un mate, o sea, le preparé como una infusión en mi ignorancia, ¿no? Y recurrí también al mercado negro y empecé a hacer ese mate, le di a mi hijo, y ese día mi hijo durmió mucho, yo me asusté y él quedó un sueño profundo, que habrá dormido todo un día hasta el mediodía del día siguiente, pero eso sí, me acuerdo que sus ojitos se le hincharon, me dijo que le dolía la cabeza, pero
fue el único día que mi hijo durmió de corrido tantas horas. Y es ahí donde yo me introduzco a este mundo, ¿no? del cannabis, empiezo a investigar, me conecté con Chile, con unas mamás de Chile, de Paulina Bobadilla, y así empezó esto, ¿no? Ya cuando hablo con las mamás de Chile, me dicen que la única alternativa es cultivar, ¿no? Y para mí era algo nuevo, cultivar aquí en el Perú, todavía en ese entonces no era algo muy prohibido, es un país muy conservador, entonces era algo nuevo. Para ese entonces vino aquí al Perú una charla informativa del doctor Pedraza, del Conservatorio Español, que está entonces, él dio una charla informativa gratuita donde conocimos ahí a muchas mamás, a muchos médicos, nos fuimos informando y nos atrevimos a hacer un cultivo asociativo, ¿no? Un cultivo colectivo con algunas madres, ¿no? Ahí se formó también la asociación que ahora yo presido, Buscando Esperanza Perú, donde habían muchas madres que habían perdido toda esperanza de vida y de recuperación para sus hijos. Es ahí donde nosotros nos organizamos y empezamos un cultivo asociativo con la ayuda de algún médico y un cultivador. Y estaba todo muy bien hasta que la policía nos allanó nuestro cultivo. Fuimos denunciados penalmente por atentar contra la salud pública y narcotráfico. Fue un proceso muy tedioso, pero nosotras, las madres, salimos a defender, ¿no? Nuestro cultivo y nuestra planta medicinal, porque con ello habíamos obtenido y estábamos mucha salud y mucha calidad de vida, ¿no? Gracias a Dios, en todo ese proceso salí absuelta por auto no repertorio. Tanto el cultivador como el médico que nos acompañaba en ese entonces. Y no, en realidad no me arrepiento porque esa fue la única tabla de salvación para mi hijo, para mi familia, para el estado emocional de toda mi familia. Recuperamos mucho, mucho, mucho. Y como se lo dije esa vez al juez, yo lo volvería a hacer, o sea, volvería a cultivar y estoy cultivando. Y gracias a ese allanamiento que fue en el 2017, se dio un proyecto de ley inmediato, ¿no? Donde solo aceptaban la importación y permitían la importación del CBD, ¿no? Ahora en el Perú actualmente ya hay una ley, la 30681, pero igual solamente permite el cultivo a los laboratorios, a las entidades públicas y privadas, sobre ello también una investigación, pero en realidad no se han tomado el trabajo, ni se han tomado de ponerse en nuestro lugar y no han dado pase para para los cultivos asociativos y los autocultivos, ¿no? Eso está fuera de la ley. Igual mi hijo ya viene consumiendo cannabis 5 años, desde el 2015, diciembre del 2015 hasta la fecha, donde ha recuperado mucha salud y mucha calidad de vida, ¿no? Entonces, nosotros por eso formamos esta asociación al ver que a nuestros hijos les hacía muy, muy beneficioso esta planta medicinal, esta planta terapéutica, y nos asociamos jurídicamente e impulsamos para que esta ley sea dada en algún momento, ¿no? Estamos luchando por eso. Ahora en el país actualmente hay mucha coyuntura política, estamos pasando momentos difíciles políticamente hablando, entonces ya cuando se establezcan las cosas seguiremos, ¿no?
Ok, pero desde Buscando Esperanza nosotros cultivamos nuestra propia medicina. gracias Ana por la historia. Yo quiero continuar con Janet y me quisiera preguntarte, tú comentaste que eres hija de militar, vives en una sociedad conservadora, tienes un hijo con consumo problemático. Quería saber si en algún momento te has sentido estigmatizada por usar cannabis dentro de tu familia o en tu barrio o en la sociedad. Me abriste los Mira, ojos. esto es muy largo, sí, me sentí muy estigmatizada. A lo primero, mi familia no entendía, mi esposo, mi compañero de vida, y sigue siendo para él un tabú. Hoy defiendo la planta. En Uruguay no es la panacea que pensaban que era hasta hace 2 años atrás. Hemos tenido ahora grandes problemas con cultivadores presos, allanamientos. La verdad que estamos pasando una situación muy difícil que no la estaba, porque acá fue un país en el 2013 con una ley que sí se puede fumar en la calle, podés, para lo recreativo, para lo medicinal no hemos avanzado en nada. Margarita, rápidamente, según lo que han contado todas, han tenido que estudiar muchísimo sobre esta planta, ¿no? Quisiera saber si este proceso ha sido fácil, si ha habido muchas barreras y también como que has tenido pena en algún momento preguntar estos temas por la misma sociedad que señala a las personas que usan cannabis. Y esto lo pregunto porque considero que uno de los grandes daños, pues de tantos daños que causa la prohibición, es que no tenemos mucho acceso, ¿no? A este tipo de información. Hay muchas barreras para explorar cultivos como cannabis, amapola o coca, y pues que han hecho que señalen a todas las personas que consumen. Entonces quisiera saber cómo ha sido este proceso de estudiar todo sobre esta planta. Pues afortunadamente ha sido, entre comillas, sencillo y cada vez es más sencillo porque hay información de muy buena calidad en algunas redes sociales. El chiste es aprender, ¿no? Lo básico para poder diferenciar la mala información de la buena información. Y pues por el estigma y la discriminación, pues creo que las madres con hijos e hijas con enfermedades crónicas y discapacidad ya estamos curadas de espanto, como se dice aquí en México, ¿no? Porque pues desde el inicio de la enfermedad, de la discapacidad de nuestros hijos, pues somos señaladas, estigmatizadas, la discapacidad se nos impone por asociación y pues estamos acostumbradas pues a ser ahora sí que las ciudadanas de tercera, de cuarta y de quinta, ¿no? Entonces, en ese sentido ya no había ni más miedos, ni más temores, más que preservar la vida de nuestras hijas y de nuestros hijos. Entonces, obviamente no todas tenemos la misma suerte porque hay quienes pues podemos tener este conocimiento básico que nos permita analizar la información, poderla entender y poderla realizar desde nuestras cocinas, ¿no? Hay quienes no tienen esa fortuna que pues les engañan, les venden cosas que pues no son porque como lo decía Janet, hay mucho mercado pues de pequeños productores, pero pues estos pequeños productores, tanto hay de buena calidad como quienes pues nada más estafan a la gente, ¿no? Y compran pues por ahí un aceite, le ponen aromitas, estos térpenos de marihuana y pues ya se los venden a los padres, a las madres de familia, pues en $300, $250, cuando ni siquiera les van a hacer nada a los niños, ¿no? Y están estafando a las familias. O también los que están vendiendo suplementos alimenticios, porque esa también es una gran batalla que tenemos y creo que es en todos los países, que pues te venden el cáñamo, suplementos de cáñamo como si fuera cannabis medicina, ¿no? Y además satanizando al THC, que también tiene propiedades medicinales y condenando y estigmatizando doblemente a quien nos atrevemos a defender al THC. De hecho, el caso de mi hijo llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde pues rompe con toda esta
texto o narrativa que traía la industria del cáñamo, la industria de los suplementos alimenticios, que decían el CBD es el que te ayuda y el THC es el diablo, ¿no? Libre de THC, libre de THC, libre de THC. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que también el THC es de beneficio, ¿no? Para las personas. Y digo, ya de ahí se han posicionado pues más los discursos médicos defendiendo también las propiedades del THC, pero la industria del cáñamo, desgraciadamente, en el área medicinal ha pues reforzado el estigma, ¿no? Hacia el THC y hacia los efectos del THC. Entonces, nos ha tocado abrir la información e igual pasárselo a las familias, ¿no? Porque si caen primero en esta información de la industria del cáñamo, de los suplementos alimenticios, pues comienzan a satanizar ellos mismos o ellas mismas algo que puede ser de beneficio para su familiar, para su enfermedad. Y pues eso también es a veces chistoso que todos vayamos por esta legalización, por esta regulación, por esta garantía de derechos para las y los pacientes y nos encontremos con estas barreras que principalmente pues quieren poner estas industrias o incluso personas, ¿no? Que quieren, entre comillas, acaparar un negocio que si tú tienes la información adecuada, pues puede ser autosustentable. Gracias, Margarita. Y por último, Ana, antes de entrar a la etapa de cierre, quisiera saber, pues hacerte como dos preguntas en una de lo que contaste al principio y es, ¿qué te dicen los médicos cuando tú les cuentas que usas cannabis para tratar a tu hijo? Y eso lo pregunto porque, por lo menos, digamos, en Colombia no puedo generalizar, pero sí el gremio de los médicos son bastante conservadores con todo lo que tiene que ver pues con drogas o cultivo. Y lo segundo, cuando nos contaste lo de la policía, ¿en algún momento te sentiste como una criminal por hacer lo que haces? Bueno, te voy contestando lo primero. Los médicos, me acuerdo que todavía mi hijo pasaba neuropediatría en ciencias neurológicas, acá es un hospital muy conocido en Perú, y yo le informo al médico, a su neuropediatra, y él me dice, señora, yo no avalo lo que usted me está diciendo, pero le hago ver el caso de la niña Charlotte, ¿no? De Colorado, y me dice, señor, ese es un caso anecdótico. Anthony no va a funcionar con Anthony, o sea, me cerró todas las posibilidades, ¿no? Y paralelamente también lo hacía tratar con otra neuróloga del Seguro Social y ella, bueno, me alentó, pero a la vez también me dice, si fuera mi hijo, yo haría todo lo que fuera necesario, pero yo no te puedo firmar o avalar nada. Entonces, con esas dos, yo sola tomé mi propia decisión. En ese entonces no había médicos como ahora los hay y empezamos con nuestras más compañeras de lucha, empezamos nosotras mismas a dosificar gota a gota y a monitorearnos, ¿no? Cómo iba el proceso de nuestros hijos. Aquí en Perú se empezó así. Ahora, en la actualidad, ya hay muchos médicos que dan seminarios, que informan, que recetan cannabis. Son pocos aún, no son muchos, pero hay. Sí, lo puedes hacer corto, Ana. Sí. La policía, pues como contaste que allanaron, Ah, ya. Si como me eso te hizo sentía, sentir como criminal por lo que haces, pues porque tienes a la policía allanando. en realidad, no me sentí como criminal, ni tampoco tuve miedo, sí, cuando me cayó, me dieron, los papeles, no me acuerdo cómo se llama, pero me llegó a mi casa las citaciones y los documentos donde me demandaba el Estado, ¿no? Como que sí fue un choque, porque dije, esto es algo serio, ¿no? Del Estado. Pero luego, gracias a Dios, tuve el apoyo de congresistas, de autoridades, ¿no? Que apoyan a esta planta. Y no, más bien me dio más valor y más fuerza de luchar y de seguir luchando. No te voy a mentir que en el edificio donde vivo
todos me miraban mal. Sí, fue un proceso muy feo porque salió esto a nivel nacional en todas las noticias y mi rostro y el de mi hijo estaba en todas, ¿no? En todas las publicaciones. Entonces, mis vecinos, algunos entendían, algunos me miraban mal, tuve problemas con la junta de propietarios de del edificio donde vivía, justo ahora me he mudado. Y sí, todavía hay mucho tabú aquí en Perú, pero no me sentí criminalizada en ningún momento porque mi satisfacción era ver la recuperación y la salud de mi hijo, no verlo sonreír, verlo de nuevo adaptarse a una sociedad que estaba negada para él, ¿no? Incorporarse a los talleres, fue algo muy satisfactorio. Ok, Ana, gracias. Y ahora les voy a hacer la misma pregunta a las tres, como para que me den una pequeña, corta reflexión de cierre, y es la siguiente. Este año se cumplen 50 años de la llamada guerra contra las drogas, y pues como ustedes lo han vivido perfectamente y como en Colombia también lo sabemos, es una guerra que ha afectado a hombres y a mujeres que cultivan estas plantas y que consumen. Entonces quisiera cerrar esta conversación con una corta reflexión de ustedes, y es, ¿qué le dirían a políticos que quieren mantener la prohibición de muchas sustancias y la penalización de los cultivos de coca, amapola y cannabis? No sé si, Janet, empezar contigo tu corta reflexión de cierre. Una corta, también quería referirme a lo que dijo la compañera, que no tengamos tabú con el THC, porque en un cáncer el THC es el que te lo cura, el que te saca el dolor es el THC, y no tener miedo al THC. Eso cortito, que estoy de acuerdo con la compañera, porque es milagroso el THC. Y el mensaje que quiero dar, que ningún cultivo que ha dado vida puede ser ilegal. Y la guerra contra las drogas criminaliza al más del 60% de las mujeres. Y acá tenemos también desde UPAC, tenemos la Comisión de Género, y luchamos por eso, porque las mujeres no sean criminalizadas, porque siempre en una boca o en esto está siempre la mujer, y la mujer está, en este momento estamos viviendo en Uruguay el abuso en los cultivos hacia las mujeres. Margarita, ¿cuál sería tu mensaje o qué le dirías a esos políticos, hombres y mujeres, que quieren mantener la prohibición de muchas sustancias y mantener la penalización de cultivos como el de cannabis? Pues que es una falsa guerra contra las drogas. Es una guerra directa que atenta contra los derechos humanos y principalmente, como lo decía Janet, contra los derechos de las mujeres, ¿no? Porque yo he identificado desde esta posición que hay grupos específicos de mujeres que son particularmente afectadas, ¿no? Las consumidoras, precisamente por la cultura, por el constructo personal, familiar y social que hay de que las mujeres no pueden darse esos placeres, ¿no? El utilizar un porro, el utilizar coca, el utilizar lo que sea, pues no está bien visto con las mujeres, y eso hace que en caso de que sean criminalizadas por tener en sus manos más de estos 5 gramos de la planta, la familia se olvide de ellas en las cárceles, ¿no? Y que también la familia pues nunca quiera saber más de ellas, y como decía Ana, ¿no? Lo que pasa con los vecinos, ¿no? Al enterarte que pues estás cultivando cannabis y eso que es para uso medicinal, ¿no? Entonces, eso nos lleva también a que precisamente están estas consumidoras que incluso están por posesión simple, la mayoría de ellas, y que en México, pues también, al igual que en Latinoamérica, la mayor población de las personas encarceladas del género femenino es por posesión simple o con presunción de venta, ¿no? Pero no está comprobada. Sin embargo, ahí están, y están abandonadas por la familia, por la sociedad, por el Estado, ¿no? Que ha perpetuado esta criminalización y este estigma contra las mujeres. Después estamos las cultivadoras, porque precisamente es algo conocido por el Estado que
tras la omisión de no regular y no legislar para que podamos acceder de manera legal, no nos voltea a ver. Y en ese que no nos voltea a ver, pues no estamos contempladas en ninguna ley, por lo que pues nos mantenemos en la ilegalidad y que en cualquier momento podemos ser criminalizadas por cultivar, por poseer, incluso por dar a nuestros hijos estas resinas, ¿no? Y que incluso las sanciones son más fuertes con nosotras por darles a una persona menor de edad y que aparte pues se considera que la persona no está en capacidad de ponerse, de oponer resistencia a que nosotros le demos el aceite. Y eso en México conlleva de 12 a 18 años de prisión. O sea, y solamente porque el Estado no se le ocurre voltearnos a ver, ¿no? Y en la situación que nos tiene por no hacer, ahora sí que en base a la realidad de lo que vive la ciudadanía, los reglamentos y las leyes, ¿no? De hecho, pues creo que en toda Latinoamérica nuestra realidad ha superado la legalidad y por mucho. Después tenemos las campesinas, porque es evidente que las mujeres, a pesar de que no seamos dueñas de la tierra, pues somos quienes las cultivamos. Y esto va creciendo a medida que los hombres o son levantados o se van a otros países tratando de traer en la mesa o de poner en la mesa lo necesario para sus familias. Y las mujeres, al no tener pues estos certificados de dueñas de la parcela, certificados de tierra, etcétera, pues ni siquiera son aptas, ¿no? Para recibir estímulos y apoyos económicos para el campo, porque no son las propietarias, pero son quienes las trabajan. Desafortunadamente no hay números que digan cuántas cultivadoras se están dedicando actualmente a cultivar, bueno, cuántas campesinas hay cultivando actualmente amapola, cannabis, coca, pero creo que es necesario y urgente saberlo. Después tenemos las vendedoras, porque no sé, pero en México está creciendo el multinivel de todos estos supuestos suplementos y donde desgraciadamente otra vez son mujeres las que están reclutando para vender estos productos. Mujeres que otra vez van a ser criminalizadas cuando la policía les caiga encima y vean que están vendiendo productos de cannabis, ¿no? Entonces, hay muchísimo que hacer. También tenemos todas estas madres, todas estas brigadas de búsqueda de los desaparecidos. También esa fallida guerra contra las drogas. Entonces, creo que es un atentado directo contra los derechos de las mujeres. Y no podemos quedarnos así. Muchas gracias, Margarita. Ana, tu corta reflexión de cierre, ¿qué le dirías a los políticos que quieren seguir manteniendo la prohibición y la penalización de estos cultivos? Tienes tu micrófono silenciado. Yo les diría que cannabis es vida, es salud, y que nuestro derecho fundamental del ser humano es preservar nuestra salud, ¿no? Es un derecho fundamental del ser humano tener una democracia sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo. Entonces, yo les diría que nos dejen cultivar y que el cannabis sea libre, sea democrático, ¿no? Un acceso democrático. Y, y que menos presos, y que ya no haya más presos por plantar, ¿no? Básicamente, algo corto. Muchísimas gracias. Bueno, yo para cerrar quiero agradecerles a las tres por contar pues estas historias que pues son historias íntimas, ¿no? También darles las gracias porque muchas de ustedes han hecho que se abra un camino para legalizar el cannabis medicinal, que es un poco el progreso que tenemos y que todavía hay que seguir trabajando por esto, pero gracias también al esfuerzo de ustedes es que hemos podido conseguir muchos cambios, porque en algunos casos, como ustedes lo contaron, podemos brindar más bienestar usando estas plantas, ¿no? Al contrario de lo que siempre nos ha dicho la narrativa tradicional, que solo se causa, pues, que las drogas o los cultivos son 100% malas. También no olvidemos que las personas que cultivan estas plantas y que consumen no son criminales y no deberían estar estigmatizadas y que una regulación debe incluir un enfoque de género.
Así que invito pues a las personas que nos están viendo que pues sigamos pidiendo una regulación del mercado de drogas y una despenalización de los cultivos de coca, cannabis y amapola. Que muchísimas gracias.